Imagínate, cada segundo que pasa en este exacto momento, aproximadamente 3 toneladas de maíz brasileño están siendo cargadas en barcos rumbo a los mercados mundiales. Es exactamente lo que escuchaste, 3 toneladas por segundo. Ahora detente por un instante y observa a tu alrededor. ¿La leche que bebiste en el desayuno? Muy probablemente vino de una vaca alimentada con maíz brasileño. ¿El pollo de tu almuerzo? Casi con certeza creció comiendo pienso hecho con el grano dorado del país. Incluso el combustible que mueve parte de los automóviles en las calles puede tener etanol producido a partir del maíz cultivado en las vastas llanuras brasileñas. Brasil no es apenas un gran productor de maíz, es una verdadera potencia global en este cereal. En 2023, el país alcanzó un marco histórico. Por segunda vez en la historia, superó a los Estados Unidos y se convirtió en el mayor exportador de maíz del mundo, embarcando impresionantes 55 millones de toneladas hacia más de 60 países en los 5 continentes. Con un área plantada de 22 millones de hectáreas, una extensión equivalente al estado entero de Sao Paulo, y una producción anual de 130 millones de toneladas, el maíz brasileño alimenta no solo al país, sino a billones de personas alrededor del planeta. Desde las granjas familiares del sur hasta las megapropiedades del centro-oeste, una revolución silenciosa transformó a Brasil en el tercer mayor productor mundial de este cereal fundamental. Hoy, vamos a sumergirnos en la impresionante jornada del maíz brasileño. Desde la semilla genéticamente mejorada plantada en suelo tropical hasta los barcos graneleros que parten de los puertos llevando esperanza y sustento al mundo. Una historia de innovación, tecnología y mucho trabajo humano que coloca a Brasil en el centro del sistema alimentario global. Comencemos entendiendo la dimensión global de este cultivo extraordinario. En 2024, la producción mundial de maíz debe alcanzar 1,22 billones de toneladas, un número tan impresionante que representa más de 150 kilos de maíz para cada persona en el planeta. ¿Y cómo se organiza este universo? Los Estados Unidos permanecen como el mayor productor mundial, cosechando cerca de 390 millones de toneladas por año, casi un tercio de toda la producción global. China viene en segundo lugar, con 295 millones de toneladas, pero aquí tenemos una curiosidad interesante. Prácticamente todo el maíz chino se queda en el propio país para alimentar a su población de 1,4 billones de personas. Es ahí donde entra Brasil como protagonista. Con 130 millones de toneladas anuales, Brasil ocupa la tercera posición mundial en producción, pero aquí está el secreto del éxito. Brasil es el país que más destina maíz al mercado internacional. Mientras otros grandes productores consumen la mayor parte internamente, Brasil logra la hazaña de alimentar a su propia población y aún sobrar excedentes impresionantes para exportación. Pero, ¿qué hace el maíz brasileño tan especial a los ojos del mundo? La respuesta está en la conjugación perfecta de factores naturales y humanos. El territorio tropical y subtropical del país ofrece condiciones climáticas ideales, con temperaturas que varían entre 15 y 35 grados Celsius. Exactamente el rango preferido de esta planta originaria de México. Además de las lluvias bien distribuidas en buena parte del año, suelos que, una vez corregidos, revelan fertilidad extraordinaria, y algo que pocos países logran ofrecer, la posibilidad de cultivar 2 cosechas por año en la misma área. La llamada safrina. El cultivo del maíz después de la cosecha de soja representa hoy más del 75% de toda nuestra producción nacional. Mientras otros países quedan limitados a una única cosecha anual, los productores brasileños aprovechan el clima tropical para extraer el máximo potencial de cada hectárea cultivada. Y los números comprueban la eficiencia creciente. En apenas 2 décadas, la productividad promedio brasileña saltó de 3,5 a 5,7 toneladas por hectárea. Esto significa que hoy Brasil produce 60% más maíz en la misma área que producía a inicios del siglo XXI. Un verdadero salto tecnológico que coloca al agronegocio brasileño entre los más avanzados del mundo. Ahora, vamos a acompañar la fascinante jornada que transforma una pequeña semilla en toneladas de granos dorados. Y en Brasil, esta historia comienza mucho antes de lo que imaginas. Comienza en los laboratorios donde se desarrollan las semillas híbridas que revolucionaron la agricultura. Diferente de las variedades tradicionales que nuestros abuelos plantaban, las semillas híbridas modernas son verdaderos prodigios de la ciencia.
Resultado del cruzamiento controlado entre diferentes linajes parentales, estos híbridos simples presentan lo que los científicos llaman vigor híbrido, una característica que hace que la primera generación sea mucho más productiva y resistente que sus progenitores. Es un proceso fascinante. Los mejoradores seleccionan las mejores características de diferentes plantas, resistencia a enfermedades de una, tolerancia a la sequía de otra, alta productividad de una tercera, y las combinan en una única semilla. El resultado son híbridos capaces de producir hasta 40% más que las variedades convencionales, pero con una peculiaridad: solo expresan todo ese potencial en la primera generación. Por eso, los productores brasileños renuevan sus semillas en cada plantío, invirtiendo en tecnología de punta para garantizar máximo rendimiento. Pero la revolución tecnológica no para en las semillas. El sistema de plantío directo, adoptado por más del 85% de los productores brasileños de maíz, representa un cambio completo de paradigma. Imagina un campo que nunca más es arado de la manera tradicional. En vez de voltear el suelo, las modernas sembradoras plantadoras abren apenas pequeños surcos donde depositan la semilla y el fertilizante, manteniendo toda la paja del cultivo anterior cubriendo el terreno. Este método, que puede parecer simple, trae beneficios extraordinarios. La paja en la superficie funciona como una manta natural, conservando la humedad del suelo y protegiéndolo de la erosión. Los restos vegetales se descomponen gradualmente, enriqueciendo el suelo con materia orgánica y creando un ambiente ideal para los microorganismos benéficos. Es agricultura sustentable en la práctica, donde productividad y conservación ambiental caminan juntas. ¿Y qué decir de la precisión de las máquinas modernas? Las sembradoras brasileñas de hoy son verdaderas computadoras sobre ruedas. Equipadas con sistemas GPS, logran depositar cada semilla exactamente donde debe estar, respetando el espaciamiento ideal entre plantas. Monitores electrónicos acompañan en tiempo real la distribución de semillas y fertilizantes, alertando al operador sobre cualquier irregularidad. Es una precisión casi quirúrgica aplicada a la agricultura. El espaciamiento entre hileras también evolucionó. Mientras tradicionalmente se usaban 90 centímetros entre las hileras, hoy muchos productores adoptan espaciamientos menores, de 45 a 60 centímetros. Este cambio permite una distribución más uniforme de las plantas en el área, mejor aprovechamiento de la luz solar y del agua, además de un control más eficiente de las malezas a través del sombreado más rápido del suelo. Durante el desarrollo del cultivo, la tecnología continúa presente. Drones sobrevuelan los cultivos capturando imágenes en alta resolución que revelan variaciones en la sanidad de las plantas invisibles al ojo humano. Sensores distribuidos por el campo monitorean constantemente la humedad del suelo, la temperatura y otros parámetros cruciales. Es lo que llamamos agricultura de precisión, tratar cada porción del cultivo de acuerdo con sus necesidades específicas. Pero detrás de toda esta tecnología, siempre está el elemento humano fundamental. El productor rural brasileño de hoy es mucho más que un agricultor tradicional. Es un gestor tecnológico que domina desde genética vegetal hasta mercados internacionales. Son profesionales que despiertan antes del sol para acompañar el desarrollo de los cultivos, que estudian constantemente para mantenerse actualizados con las innovaciones del sector, que toman decisiones complejas basadas en datos científicos y experiencia acumulada. Y no podemos olvidar a los trabajadores que hacen todo esto posible. Durante el plantío, equipos especializados operan máquinas sofisticadas con la habilidad de quien nació en el campo. Mecánicos garantizan que cada equipo funcione perfectamente en el momento crucial. Técnicos agrícolas acompañan el desarrollo de las plantas, identificando problemas antes de que se vuelvan críticos. Es un trabajo que exige conocimiento, dedicación y amor por la tierra. Después de aproximadamente 120 días de cuidados intensivos, llega el momento más esperado por todo productor, la cosecha. Es cuando meses de planificación, inversión y trabajo se transforman en realidad tangible, toneladas de granos dorados que irán a alimentar al mundo. Pero, ¿cómo saber el momento exacto? La naturaleza ofrece varias señales, y el productor experimentado aprende a leerlas como un libro abierto. El primer indicador es visual. Las plantas comienzan a amarillear naturalmente. Las hojas se secan y las espigas se inclinan hacia abajo, como si hicieran una reverencia después de cumplir su misión. El cabello del maíz, esos hilos sedosos que emergen de la espiga,
se oscurece y seca completamente. Pero la ciencia no deja nada al azar. Medidores de humedad portátiles verifican el contenido de agua en los granos. El punto ideal está entre 14% y 18% de humedad. Cosechar muy temprano significa granos húmedos que pueden estropearse en el almacenamiento. Cosechar muy tarde puede significar pérdidas por granos que caen de la espiga o ataques de plagas. Cuando llega la hora, entra en escena uno de los espectáculos más impresionantes de la agricultura moderna, las cosechadoras gigantes. Estas máquinas majestuosas, algunas con valor superior a $359.712 americanos, son verdaderas plantas móviles capaces de procesar hasta 50 toneladas de maíz por hora. Es fascinante observar cómo funcionan. La plataforma frontal corta y dirige las plantas hacia dentro de la máquina, donde un sistema de trillas separa los granos de la espiga. Cribas eliminan impurezas y sopladores remueven la paja. Mientras esto sucede, los granos limpios son depositados en tanques graneleros que acompañan a la cosechadora, en una danza sincronizada que parece una coreografía rural. Operadores experimentados comandan estas máquinas con precisión milimétrica, ajustando constantemente velocidad y configuraciones para minimizar pérdidas y mantener la calidad de los granos. La eficiencia es impresionante. Una única cosechadora moderna logra cosechar en un día lo que un equipo de trabajadores rurales tomaría semanas hacer manualmente. Pero esto no disminuye la importancia del elemento humano, por el contrario, eleva el nivel de especialización requerido. El operador de cosechadora hoy es un técnico altamente calificado que necesita entender mecánica, electrónica, agronomía y logística. Y la cosecha no es apenas una operación mecánica, es también un momento de intensa emoción. Para el productor rural, ver los primeros granos cayendo en el tanque de la cosechadora es como ver a un hijo dar los primeros pasos. Ahí está el resultado de meses de trabajo, inversión y esperanza. Es el momento en que riesgos asumidos se transforman en realidad conquistada. Curiosamente, Brasil tiene la peculiaridad de dos grandes cosechas por año. La cosecha principal, plantada en primavera y cosechada en verano, se concentra tradicionalmente en las regiones sur y sudeste. Y a la famosa safrina, plantada después de la cosecha de soja y cosechada en otoño/invierno, domina el centro-oeste y representa hoy la mayor parte de la producción nacional. Esto significa que prácticamente todo el año hay cosecha de maíz sucediendo en algún lugar del territorio brasileño. ¿Y las pérdidas? Todo productor sabe que pérdidas cero en la cosecha son imposibles, pero la tecnología ha reducido drásticamente estos números. Cosechadoras modernas, bien reguladas y operadas por profesionales experimentados, logran mantener las pérdidas por debajo del 2%, un índice considerado excelente internacionalmente. Ahora acompaña la increíble jornada del maíz después de dejar la granja. Los granos recién cosechados embarcan en una verdadera odisea industrial que los transforma en cientos de productos diferentes, desde el pienso que alimenta a los animales hasta el etanol que mueve nuestros vehículos. El primer destino son los silos y almacenes, estructuras imponentes que salpican el paisaje del interior brasileño. Estos gigantes de concreto y acero no son apenas depósitos, son centros de alta tecnología donde el maíz pasa por rigurosos procesos de limpieza y clasificación. Máquinas sopladoras remueven impurezas como hojas y pedazos de mazorca. Cribas clasifican los granos por tamaño y densidad, y detectores electrónicos identifican y eliminan materiales extraños. El control de calidad es implacable. Laboratorios especializados analizan cada lote, verificando humedad, presencia de micotoxinas, valor nutricional y decenas de otros parámetros. Apenas granos que atienden a los más rigurosos estándares internacionales siguen a la próxima etapa del procesamiento. Es aquí donde comienza la verdadera magia de la industrialización. Cerca del 65% de todo el maíz brasileño se destina a la alimentación animal, transformándose en la base energética de los piensos para bovinos, porcinos, aves y peces. El proceso es sofisticado. Los granos son molidos en diferentes granulometrías conforme al animal de destino. Más fina para aves, más gruesa para bovinos. Nutricionistas especializados formulan piensos balanceados, combinando el maíz con fuentes proteicas, vitaminas y minerales en una receta precisa para cada especie y fase de desarrollo. Pero la versatilidad del maíz va mucho más allá de la alimentación animal. En las modernas industrias de molienda seca,
Los granos pasan por un proceso fascinante de desmembramiento. Primero, son limpiados y clasificados nuevamente. Después, máquinas especializadas remueven el germen, la parte oleosa del grano, y separan el endosperma, la parte rica en almidón. El resultado son diversos productos: harina de maíz, harina gruesa de maíz, maíz partido, pedacitos, hojuelas y muchos otros derivados que llegan diariamente a la mesa de los brasileños. El germen removido en este proceso no es desperdiciado. Sigue hacia plantas especializadas en la extracción del aceite de maíz, un producto de alto valor agregado usado tanto en la alimentación humana como en la industria cosmética y farmacéutica. Es impresionante. De cada 100 kilos de maíz procesado, cerca de 5 kilos se transforman en aceite refinado. Ya en el procesamiento húmedo, una tecnología más compleja y sofisticada, el maíz pasa por un baño de agua tibia con bisulfito de sodio por 24 a 48 horas en un proceso llamado maceración. Esta etapa ablanda los granos y facilita la separación de sus componentes. Enseguida, máquinas especiales separan el germen, la fibra, el gluten y el almidón en corrientes distintas. El almidón extraído por este proceso es la base para una industria multibillonaria. Se transforma en jarabe de glucosa, un endulzante natural usado en refrescos, dulces y productos industrializados. A través de procesos enzimáticos controlados, puede convertirse en jarabe de fructosa, un endulzante aún más dulce y valorado. Tratamientos especiales producen almidones modificados con propiedades específicas para la industria alimenticia, farmacéutica, textil y de papel. Y no podemos olvidar una de las aplicaciones más modernas y prometedoras: la producción de etanol. Plantas especializadas, muchas de ellas localizadas estratégicamente en el centro-oeste cerca de las regiones productoras, procesan millones de toneladas de maíz anualmente. El proceso es semejante al de la caña de azúcar. El almidón del maíz es convertido en azúcares fermentables, que después son transformados en alcohol a través de la acción de levaduras especializadas. El resultado es un biocombustible limpio y renovable que contribuye a reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles. Y lo mejor, los subproductos de este proceso no son desperdiciados. El DDG, granos secos de destilería, es un concentrado proteico valioso para la alimentación animal, cerrando un ciclo sustentable de aprovechamiento integral de la materia prima. Cada etapa de este procesamiento involucra a cientos de trabajadores especializados, operadores de máquinas, técnicos en calidad, ingenieros de proceso, laboratoristas y muchos otros profesionales que garantizan que cada grano de maíz sea aprovechado al máximo. Es una cadena industrial sofisticada que genera empleos directos e indirectos en todo el territorio nacional. Ahora prepárate para un descubrimiento sorprendente. El maíz está presente en mucho más aspectos de nuestra vida cotidiana de lo que imaginas. Cuando pensamos en maíz, inmediatamente viene a la mente la espiga dorada o las palomitas del cine, pero la verdad es que este cereal extraordinario se transformó en una de las materias primas más versátiles de la economía moderna. Comencemos por lo obvio, pero no menos importante: la alimentación humana directa. Productos como maíz partido, polenta, harina de maíz gruesa, harina de maíz y sus derivados son consumidos diariamente por millones de brasileños. El tamal y el maíz cocido son tradiciones culinarias que conectan generaciones, mientras que los copos de maíz revolucionaron el desayuno mundial. Pero estos representan apenas el 5% del consumo total, la punta del iceberg de un universo mucho más amplio. La mayor parte del maíz brasileño, impresionante 65% de la producción, sigue un camino indirecto hasta nuestras mesas, a través de la alimentación animal. Cada kilo de carne bovina que consumimos representa aproximadamente 7 kilos de maíz utilizados en la alimentación del ganado. Un pollo de 2 kilos consumió cerca de 3,5 kilos de maíz durante su crianza. Incluso los peces de acuicultura, sector en crecimiento explosivo en Brasil, dependen de piensos a base de maíz. Es una cadena alimentaria donde el maíz es el eslabón fundamental que transforma proteína vegetal en proteína animal de alta calidad. Pero la versatilidad del maíz va mucho más allá de la alimentación. En la industria alimenticia, sus derivados están presentes en prácticamente todo lo que consumimos industrializado. El jarabe de maíz endulza refrescos, jugos y dulces. El almidón funciona como espesante en salsas, sopas y productos lácteos. La destroza energiza bebidas deportivas.
Es casi imposible entrar en un supermercado y no encontrar productos que contengan algún derivado del maíz. La industria farmacéutica también descubrió en el maíz un aliado valioso. El almidón sirve como excipiente en la fabricación de comprimidos y cápsulas. La destroza es fundamental en la producción de sueros fisiológicos. Incluso antibióticos pueden ser producidos usando subproductos de la industrialización del maíz como medio de cultivo para bacterias benéficas. ¿Y qué tal la industria textil? El almidón de maíz es usado en el acabado de tejidos, confiriéndoles mayor resistencia y mejor caída. La industria del papel utiliza derivados del maíz como adhesivos y revestimientos, mejorando la calidad y durabilidad de los productos. Incluso cosméticos pueden contener ingredientes derivados de nuestro grano dorado. Pero tal vez la aplicación más moderna y estratégica sea en la producción de biocombustibles. El etanol de maíz representa una revolución energética silenciosa, pero poderosa. Cada litro de etanol producido a partir del maíz sustituye un litro de gasolina fósil, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuyendo nuestra dependencia de combustibles importados. Es energía limpia y renovable naciendo de nuestros campos. Actualmente, 18 plantas de etanol de maíz operan en Brasil, principalmente en los estados de Goiás y Mato Grosso, procesando millones de toneladas anuales. Y otras 5 unidades están en construcción, señalizando el potencial de crecimiento de este sector. Lo interesante es que muchas de estas plantas son flex. Pueden procesar tanto caña de azúcar como maíz, aprovechando la estacionalidad de cada cultivo para mantener la producción durante todo el año. Desde el punto de vista económico, esta diversificación de usos representa seguridad y oportunidad para los productores brasileños. Cuando el precio del maíz para exportación está bajo, la demanda interna de la industria de piensos sostiene los valores. Cuando hay presión en el mercado de carnes, la industria de biocombustibles ofrece una alternativa. Es un sistema de múltiples mercados que confiere estabilidad a toda la cadena productiva. Los números impresionan. La cadena del maíz mueve anualmente más de 100 billones de reales en la economía brasileña. Genera cerca de 2 millones de empleos directos e indirectos y contribuye decisivamente al superávit de la balanza comercial nacional. En 2024, aun con la reducción en las exportaciones en relación al año anterior, el maíz brasileño generó ingresos de aproximadamente 8 billones de dólares en divisas para el país. Y esta importancia económica se traduce en desarrollo regional. Regiones que antes eran consideradas frontera agrícola hoy son prósperos centros de agronegocio, con ciudades modernas, universidades, centros de investigación y una calidad de vida que atrae talentos de todo el país. El maíz fue uno de los motores de esta transformación extraordinaria. Si te impresionaste con el universo del maíz brasileño, deja tu like para mostrarnos que este contenido fue valioso para ti. Esto nos motiva a continuar investigando y revelando los secretos detrás de los alimentos que llegan a tu mesa. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras por los campos brasileños. Tenemos historias increíbles reservadas para ustedes. Y no olvides dejar en los comentarios qué producto agrícola te gustaría que exploráramos en el próximo video. Tu sugerencia puede ser el tema de nuestro próximo viaje por los fascinantes bastidores de la agricultura mundial. Hasta la próxima, y recuerden, cada vez que saboreen cualquier alimento, hay una historia extraordinaria de ciencia, tecnología y trabajo humano detrás. Brasil es privilegiado por contar esta historia todos los días, alimentando al mundo con calidad, sustentabilidad y mucho orgullo.